Comenzamos tejiendo 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4, y vamos a unir en esta primera cadeneta que hemos tejido, ¿vale? Vamos a tejer un punto deslizado y así formamos un circulito. Ahora vamos a tejer 3 cadenetas al aire, 1, 2, 3, y vamos a tejer 2 varetas o 2 puntos altos. 1 y 2. Si no sabes cómo tejer este punto, aquí abajo te dejo un enlace para que vayas al tutorial donde te enseño paso a paso cómo tejerlo. Ahora vamos a tejer 2 cadenitas, 1 y 2, y volvemos a tejer en el centro del anillo un grupo de 3 varetas, 1, 2 y 3. 2 cadenitas, 1 y 2, y vuelvo a tejer un grupo de 3 varetas. 1, 2 y 3. Si te fijas, ahora mismo tenemos 3 grupos de 3 varetas, porque las 3 cadenitas que hemos tejido al inicio cuenta como una. Así que aquí tenemos un grupito, aquí otro y aquí otro. Nos falta el cuarto para formar el cuadradito. Tejo 2 cadenitas y un grupo de 3 varetas. 1, 2 y 3. Tejo las 2 cadenitas. Si te fijas, cada vez que he tejido un grupo de 3 varetas, las he separado con 2 cadenitas. Y ahora voy a localizar mis 3 cadenitas del inicio, 1, 2 y 3, y en la tercera voy a tejer un punto deslizado. Tiro y corto. Ahora vamos a añadir un nuevo color y siempre lo vamos a hacer en una esquinita, no en los grupitos de 3, sino siempre en la esquinita donde está el agujerito, y a poder ser en una esquina distinta a donde hemos cortado el primer color, ¿vale? Aquí, para unir el nuevo color, lo voy a hacer subiendo 3 cadenitas, 1, 2, 3, y aquí mismo voy a tejer 2 varetas o puntos altos. 1 y 2. Y ahora voy a tejer una cadenita. Y en este agujerito que se ha formado al tejer las 2 cadenetas, voy a tejer un grupo de 3 varetas. 1, 2, 3. Voy a tejer 2 cadenitas, 1 y 2, y en este mismo agujero voy a tejer otras 3 varetas, 1, 2, 3, y mira. Y así es como estamos formando la esquina, tejiendo 3 varetas, 2 cadenitas y 3 varetas, ¿vale? Esta secuencia la tenemos que hacer siempre en las esquinas para que nos dé la forma de cuadrado, ¿vale? Van a ser 2 grupos de 3 varetas separadas por 2 cadenitas. Ahora vamos a tejer una cadenita y en la esquinita volvemos a tejer 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenitas
y otras 3 varetas o puntos altos. Una cadenita al aire y vuelvo a repetir lo mismo que he hecho en estas dos esquinas. 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos en el agujerito, ¿vale? Vale, ahora tejo una cadenita y en esta esquina que es donde hemos iniciado el nuevo color, hemos tejido 3 varetas. Luego me falta tejer 3 varetas y sus 2 cadenitas. Tejo las 3 varetas que me faltan. 1, 2 y 3. 2 cadenitas, 1 y 2. Localizo la tercera cadenita que he tejido al inicio, 1, 2, 3, y en esta tercera cadenita voy a tejer un punto deslizado y voy a cortar. Vale, aquí atención, y esto es un truquito para que tus grannies queden siempre perfectamente cuadrados, y es, hemos terminado de tejer aquí, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer es girar el tejido y lo mismo, vamos a empezar a tejer en cualquier esquina, da igual en cuál sea, vamos a intentar evitar empezar en esta esquinita que es donde acabamos de terminar el color, no por nada, simplemente por comodidad, y vamos a coger cualquier esquina y vamos a agregar el nuevo color subiendo 3 cadenitas. 1, 2, 3 y voy a tejer 2 varetas. Recuerda que estas 3 cadenitas del inicio cuentan como una vareta. Vale, ahora si nos fijamos en el cuadradito que hemos tejido, tenemos las 4 esquinitas, que en las esquinas hemos dicho que vamos a tejer 3 varetas, 2 cadenitas y otras 3 varetas, como aquí, ¿vale? 3, 2 y 3. Pero ¿qué pasa? Se nos han formado estos huequitos entre nuestras esquinas. Bien, pues cuando lleguemos a estos huequitos, lo único que vamos a hacer, mira, tejemos una cadenita y aquí en el huequito vamos a tejer 3 varetas. 1, 2, 3 y cadenita al aire, ¿vale? Solo vamos a tejer 2 cadenitas de separación cuando estemos en las esquinas. El resto con una cadenita, ¿vale? Vamos a la esquina. Tejemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y aquí sí, como es esquina, tejo 2 cadenitas al aire y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Cadenita al aire y 3 varetas en el agujerito. 1, 2 y 3. Y cadenita al aire. Mira, si te fijas, lo que estamos haciendo todo el rato, estamos trabajando con grupos de 3 varetas. En los huequitos que no son las esquinas, ¿vale? Este huequito, aquí fíjate, hemos formado otro.
aquí otro, ¿vale? Aquí otro. Ahí tejemos 3 varetas separadas siempre del grupo anterior y posterior, ¿vale? El grupo anterior y del grupo posterior por una cadenita. Y en las esquinas tejemos 3 varetas, 2 cadenitas y 3 varetas. Bien. Vamos a continuar. Me toca esquina. Ya había tejido la cadena y voy a tejer el grupo de 3 varetas que me toca. Dos cadenitas, 1 y 2, y vuelvo a tejer el grupo de 3. Vale, voy a continuar con esta secuencia hasta terminar la vuelta del cuadrado. Vale, he tejido ahora mismo una cadenita porque ya sabes que cada vez que terminamos un grupo de varetas tenemos que tejer una cadenita, a no ser que sea la esquina que tejemos 2. Como no me toca esquina, he tejido una y aquí voy a tejer otro grupo de varetas, de 3 varetas. Y tejo una cadenita al aire. Me toca esquina, 3 varetas. Esto, si te fijas, es siempre igual. 3 varetas, tanto sea esquina como sea planito, ¿vale? Tejemos 2 cadenitas y aquí otras 3. Si te das cuenta, lo que estamos haciendo es aumentar en las esquinas, ¿vale? Ahí está, voy a tejer una cadenita al aire, me voy al huequito, tejo 3 varetas, cadenita al aire y voy a terminar la esquina del inicio. Tengo 3 varetas, tengo que tejer otras 3, 1, 2 y 3, las 2 cadenitas de separación, ubico las 3 cadenitas que he tejido al inicio y en la tercera uno mediante un punto enano o deslizado y voy a cortar el color para poder añadir el siguiente. He terminado de tejer en este lado de la labor y lo que voy a hacer es voltearla y voy a comenzar a tejer en esta misma esquina que se me presenta. Añado un nuevo color subiendo 3 cadenitas, 1, 2, 3 y tejo 2 varetas o puntos altos, 1 y 2, una cadenita de separación. Y ahora vamos a ver cómo se nos presenta. Huequito, 3 varetas y cadenita. 3 varetas, cadenita y los aumentos de la esquina. Vamos a ello. 3 varetas. Cadenita de separación. Otras 3 varetas. Siempre son 3 varetas, ¿vale? Cadenita de separación y ahora que llego a la esquina, fíjate que se reconoce muy fácil. Voy a tejer 3 varetas, 2 cadenitas y 3 varetas. Cuando he terminado de tejer el aumento de la esquina, tejo una cadenita al aire y vuelvo a tejer 3 varetas en el huequito que se me presenta. La cadenita de separación y 3 varetas. Cadenita de separación y me vuelve a tocar esquina donde voy a tejer 3 varetas,
2 cadenitas, 1 y 2, y otras 3 varetas. Cadenita de separación y mira, estos hilitos los puedes ir escondiendo según vas terminando de color. Yo suelo hacerlo al final, pero como siempre para gustos, ¿vale? Ahora te voy a decir lo que tienes que hacer hasta llegar a la última esquina, que es donde nos vamos a ver, ¿vale? Te voy a dejar este trozo del camino que lo recorras tú sola a ver qué tal. Pero no te preocupes que yo te guío. Mira, hemos tejido ahora mismo la cadenita de separación. En este huequito vas a tejer 3 varetas, una cadenita de separación, porque siempre, si te fijas, siempre nuestros grupos de varetas van separadas por una cadenita. Así que 3 varetas, cadenita, 3 varetas, cadenita, y cuando llegues a la esquina solo tienes que ver lo que has tejido en la vuelta anterior y te lo chiva. Tejes 3 varetas, 2 cadenitas, 3 varetas, cadenita, 3 varetas, cadenita, 3 varetas, cadenita, y cuando lleguemos aquí tejeremos las 3 varetas que nos faltan y las 2 cadenitas, uniendo el tejido en la tercera cadenita que hemos tejido al inicio. Venga, te veo cuando lleguemos aquí. Vale, vamos a tejer la última esquinita. Yo ya tengo mis 3 últimas varetas con la cadenita de separación y en este mismo hueco tejo 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenitas al aire, 1 y 2. Voy a buscar, identificar dónde están mis cadenitas del inicio, 1, 2 y 3, y en la tercera voy a tejer un punto deslizado. Voy a tirar y cortar. Mismo proceso que en las vueltas anteriores, y es que hemos terminado en este lado, pues simplemente voy a voltear y en esta misma esquina que se me presenta voy a añadir el nuevo color. Y lo mismo, 3 cadenitas, 1, 2, 3 y 2 varetas, 1, y 2, cadenita al aire, y voy a continuar con la misma secuencia que hemos estado haciendo anteriormente. En cada huequito que me encuentre, huequito, 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 voy a tejer 3 varetas y una cadenita al aire. Vale, ya estoy, voy a tejer la esquina y si te das cuenta es toda una secuencia muy repetitiva. Vuelvo a tejer las 3 varetas, ¿vale? Y como estoy en esquina voy a hacer un aumento, y el aumento lo hago tejiendo las 3 varetas, las separo con 2 cadenitas y vuelvo a tejer 3 varetas, y así es como hago el aumento en la esquina. Cadenita de separación, ¿vale? En los huecos que se nos van presentando tejemos grupos de 3 varetas, separadas siempre por una cadenita. En la esquina, el aumento. ¿Cómo se hace el aumento? 3 varetas separadas por 2 cadenitas, ¿vale? 3, es decir, 3 varetas, 2 cadenitas al aire y 3 varetas, todo en el mismo punto. Recuerda que si tienes alguna duda, mira la vuelta anterior que te dice lo que tienes que hacer, ¿vale? En los huequitos, 3 varetas separadas por una cadenita al aire, y lo mismo en la esquina hacemos el aumento, ¿vale? 3 varetas, 2 cadenitas, 3 varetas, y vamos a seguir tejiendo esta secuencia que te he comentado hasta que lleguemos aquí
donde tenemos que finalizar nuestro aumento y la vuelta del color. Voy a terminar la esquinita. Tejemos las 3 varetas que nos faltan. 1, 2 y 3. Las 2 cadenitas de separación que hacemos en las esquinitas. Busco las 3 cadenitas que he tejido al inicio. 1, 2, 3 y en la tercera voy a tejer punto deslizado. Voy a cortar y añadir el nuevo color. Mira lo rectito que está quedando. Fíjate, es que apenas necesita bloqueo ni darle formita. Está quedando el cuadradito perfecto. Lo que sí vamos a hacer, como hemos hecho en las vueltas anteriores, recuerda que este truquito te deja los grannies con la forma cuadrada perfecta. He cortado aquí, ¿vale? Esta es la parte donde he estado tejiendo ahora, así que simplemente voy a voltear el tejido y voy a ir a cualquier esquina. Esta misma, me da igual cuál. Y voy a añadir el nuevo color, y en mi caso el último, y añado el nuevo color tejiendo 3 cadenitas. 1, 2, 3. Recuerda que las 3 primeras cadenetas cuentan como una vareta y voy a tejer 2 más. 1 y 2. Cadenita al aire y en el huequito 3 varetas. 1, 2 y 3. Cadenita al aire y seguimos. Huequito 3. 1, 2, 3. La cadenita de separación. Huequito 3. 1, 2 y 3 varetas. Cadenita de separación y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadenita de separación y ya he llegado a la esquina. ¿Ves el aumento? Pues voy a tejer lo mismo. 3 puntos altos. 1, 2, 3. Las 2 cadenitas de separación que hacemos en las esquinitas y voy a tejer los otros 3 puntos altos que me faltan. 1, 2 y 3. Cadenita de separación. Recuerda que siempre hacemos una cadenita de separación, a excepción de las esquinitas en las que tejemos 2, ¿vale? Y voy a continuar tejiendo en cada huequito 3 varetas y una cadenita al aire, ¿vale? Y en las esquinas 3 varetas, 2 cadenitas, 3 varetas. Venga, vamos a tejer lo que nos falta de cuadradito y nos vemos para terminar juntas la esquinita. Venga, vamos a terminar juntas la esquina. Tengo mis 3 varetas del principio. Voy a tejer las 3 que me faltan para finalizar la esquina. Tejo las 2 cadenitas al aire y voy a buscar la tercera cadenita. 1, 2 y 3. Y aquí voy a tejer un punto deslizado y voy a cortar. Y te voy a enseñar el resultado de cómo queda. Fíjate que hemos ido tejiendo juntas. Tú lo puedes ver ahora cuando terminas tu cuadradito. No está bloqueado, no tiene... O sea, lo único que tiene son las hebritas por fuera, pero fíjate. Es que da igual por qué lado lo pongas.
que se ve precioso, perfecto. Lo que sí voy a hacer, bueno, luego tendrás que buscar el lado que más te guste, ¿no? Pero realmente vienen a ser parecidos, por no decir iguales. Y lo que es súper importante, bueno, esto también depende un poquito aquí de la tensión de cada uno, pero mira cómo está nuestro cuadradito, prácticamente perfecto. Y lo único que hemos hecho ha sido el truquito que te he comentado antes, ¿vale? Venga, te voy a enseñar cómo guardo yo las hebritas para que quede un cuadradito prolijo, para que quede un cuadradito perfecto. Necesitas una aguja lanera. Y lo que vas a hacer es enhebrar todos estos cabitos. Y aquí con el morado, por ejemplo, lo que voy a hacer es simplemente lo voy a introducir en su color y lo voy a perder con delicadeza para que no se nos alteren los puntos, ¿vale? Mira, y aquí ya la tengo perdidito y corto. Mira, este rosa, este cabito rosa, por ejemplo, se me ha quedado aquí, mira, lo he atrapado aquí con estas 3 varetas, pero lo voy a sacar porque así queda feucho. Así que simplemente voy a tirar y lo voy a enhebrar y con la ayuda de mi aguja, fíjate, lo voy a meter por aquí entre todos los puntos. ¿Ves? Una vez más. Y ya voy a cortar, no le voy a dar más vueltas. Lo acomodo para que quede bien. Y esto mismo tengo que hacer con todos los cabitos que hemos ido dejando al hacer el cambio de color. ¿Ves? Aprietas un poquito siempre y cuando te quede bien, no alteres la forma del punto ni nada por el estilo, ¿vale? De hecho, con una pasadita sería suficiente, pero a mí me gusta darle 2 para asegurar. Voy a esconder todos los cabitos y te enseño mi cuadradito ya terminado. Mira, aquí está terminado el cuadradito. Ahí lo tienes. Por delante y por detrás. O por delante, por detrás, o por delante y por detrás. No sé, tú elige el lado que más te guste porque como puedes ver prácticamente son iguales. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, estate muy atenta porque necesitas tejer este cuadradito para el proyecto que vamos a hacer próximamente. Déjame un comentario, un me gusta, suscríbete y sobre todo activa la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Y comparte con todas tus amigas y amigos tejedores para que ellos también puedan unirse a este proyecto que vamos a tejer. Será sorpresa. Espero que te guste y nos vemos en el próximo. ¡Agur!